Y le toca el turno en este momento a José Luis Mendoza y Cervantes. Que ya me lo están diciendo en la calle, no es que dique. Señores, buenos días a nuestros compañeros. Un saludo a don Álvaro Arbelo, un merecido día donde puede dedicar a cumplir compromisos personales, a hacer sus actividades, y le tendremos, como hemos dicho, puntualmente de regreso a esas 7 de la mañana del próximo día lunes. Don Álvaro Arbelo, hijo. Saludos, compañeros. Miren, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, queridos compañeros, ya ha estado haciendo público el informe de situación macroeconómica. Ese informe es el seguimiento de la coyuntura pandemia con proyección a la coyuntura post-pandemia. Y dice cosas que en principio no deben sorprender. Por ejemplo, se habla de crecimiento y en términos matemáticos eso es correcto. Hay ciertamente un aumento comparativo a un punto del año anterior en la actividad económica. Obvio, esa comparación directa con el mismo mes del curso anterior se tiene que tomar en cuenta ante el enorme descenso de la actividad comercial, ante el enorme descenso de las compras, las ventas, el ahorro, la inversión, la producción, que se estaba dando a partir del mes de marzo del año pasado con el inicio de las restricciones que imponía la pandemia. Restricciones que en nuestro caso, al menos hablo a título individual, siempre entendí que se mantuvieron por tiempos exagerados, que se expandieron a áreas de la ciudadanía que debieron conservarse, y donde aquí es una pena, debo decirlo, incluso los mismos medios de comunicación, se mantuvo una falsa dicotomía entre economía y vida. La economía es parte de la vida. De hecho, la economía es una ciencia que estudia no cifras abstractas, no fórmulas abstractas, no es el estudio del choque ideológico entre escuelas, no, es el estudio de la conducta humana para satisfacer sus necesidades, eso es todo. Cómo se usan los recursos, cómo hay modos más eficientes de incentivar la riqueza y de lograr de ella, pues, aspectos que generen ganancia en común para quienes habitan en este caso un país, puesto que el manejo de la economía como política pública se da en el marco de los estados o en el marco de los organismos multilaterales donde los estados suscriben acuerdos y políticas comunes. Dentro de esa situación propiciada por una situación sanitaria tan difícil y por unas decisiones políticas de un gobierno saliente, la administración peledeísta anterior, y un gobierno entrante de esta administración, pues tenemos el resultado que hoy tenemos. Hay, como decíamos, aritméticamente, desde el punto de vista matemático, un crecimiento comparativo al año 2020, donde hubo una caída extraordinaria de la generación de riqueza. Pero ese aumento numérico, ese aumento de la actividad económica importante, que si usted lo compara en relación a un año, bueno, pues se dispara a unos niveles extraordinarios. Pero si lo compara quizás a 2019, el crecimiento igual es bueno, pero ya baja a unos niveles, un 4%, un 4.7%, que no es malo, pero ya es una cifra más normalizada. ¿Dónde está el dilema, señores? ¿Dónde está el dilema de esto? En la primera parte de este comentario, que es lo que quiero, el centro de esta reflexión. Señores, la destrucción de tejido productivo, la destrucción de empleo, la destrucción de economía formal e informal. Dentro de la economía informal, MIPYMES, pequeños, medianos, que fueron ciertamente los más afectados porque la política de cierres y de restricciones de libertades, si algo afectó, fueron a los negocios que no son de amplias superficies. Los negocios de grandes superficies, los supermercados, que tienen dentro de sus estructuras incluso otros tipos de negocios, como por ejemplo las ferreterías que estaban dentro de los supermercados, por ejemplo, siempre estuvieron abiertas, mientras que negocios ferreteros, por ejemplo, medianos y pequeños, que no estaban dentro de negocios, insisto, de grandes superficies, tuvieron una etapa que tuvieron un cierre, que recuerdo, fue uno de los primeros reclamos que hicimos aquí, porque la ley tiene que ser igual para todos. Las decisiones tomadas a la luz de la pandemia, muchas siempre se basaron en el entendido de que cuidaban la salud. Eso lo podremos discutir en otro momento, pero ya se tomaron. Ahora, consecuencia, una parte importante de la economía informal, una parte importante de la economía de subsistencia, es decir, la gente que en el día a día necesita montar pasajeros en un vehículo, reparar aparatos electrónicos o mecánicos, necesita colocar productos de venta sobre una mesa, sobre un tarantín, sobre cualquier tipo de negocio, pues se vio gravemente afectada. Y como esa parte de la ciudadanía no estaba dentro de una nómina,
no estaba dentro del gasto corriente de una empresa estable, se le hacía más difícil acceder a las políticas públicas de ayuda que el Estado pues tuvo a bien diseñar, y aun cuando las diseñó, y yo pienso que con la mejor de las intenciones, esas políticas tampoco podían ser eternas porque dependían, señores, del flujo que tuviese el Estado en base a los impuestos que los contribuyentes pagamos, impuestos que a su vez, no olvidemos, en el diseño impositivo dominicano, ¿sobre qué descansa? Es sobre el consumo. Y cuando el consumo baja en una cantidad importante de productos, cuando esa facturación también de la parte formal, porque aunque la economía informal igual no genera facturas, de todos modos consume unos bienes, el que vende café, más allá de que no te factura el café en la mesita que la doña te lo vende, igual ella lo está adquiriendo en un negocio. Ella pagó dentro de la adquisición del producto por el valor agregado de fabricar ese café, de envasarlo, de trasladarlo, de procesarlo. Ese y otros productos que ella paga impuestos, paga Así el TEBIS. Directa o indirectamente, no hay escapatoria. Exacto. Ahora bien, el Estado no puede violar las leyes de las matemáticas, las leyes lógicas que tiene la economía. Una reducción importante de la fiscalización, una reducción importante de los ingresos, también limita la capacidad que el Estado tenía para hacerle frente a esas necesidades. Por eso, esos programas tenían fecha de caducidad, independientemente del interés que pudiera tener quien gobernaba o quien gobierna. Eso estaba claro. No se puede, por más que se quiera, violentar la normativa de que solamente se puede repartir la riqueza que hay. Y solamente podemos proyectar de cara al futuro la riqueza que estamos en condiciones de generar. Por eso, si ustedes se fijan, el Estado en un momento dado, de manera racional, aunque tal vez para mí un poco injusta, ¿qué comenzó a hacer? Bueno, comenzó a ir entendiendo que en la provincia de la Altagracia los hoteles sí tenían unos protocolos que podían cumplir. Bueno, yo siempre exigía, decía, ven acá, ¿y por qué esos protocolos son tan fáciles de cumplir para los hoteles de la Altagracia o Puerto Plata, pero tan difíciles para otros negocios? No me parecía justo. De ahí nuestro reclamo siempre de que las políticas relacionadas al tema sanitario no se limitaran simplemente a la reducción de libertades y de horario, sino que se enfocaran básicamente en la educación y concientización de los individuos. Bueno, resultado, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Hoy tenemos una recuperación en la actividad económica comparativa, cierto, pero tenemos una disminución del empleo. Porque crear empleo implica que quienes contratan, que son las empresas, puedan aumentar su productividad, y aumentando la productividad puedan aumentar sus costos. La nómina es parte de los costos operacionales. Y en la medida en que ambas cosas puedan crecer, se puede recuperar una parte de esa ocupación. Siempre defendimos la idea de que el mercado dominicano antes de la pandemia estaba en un momento de crecimiento interesante, porque íbamos rumbo, sobre todo en el Gran Santo Domingo y Santiago, a una sociedad de servicios de 24 horas. Teníamos supermercados cerrando a la medianoche, gimnasios cerrando a la medianoche, teníamos servicios que ya se ampliaban sobre el rango de las 5 o 6 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos ya creando acertadamente una economía que intentaba adaptarse a ¿qué? A los hábitos de los habitantes de la República Dominicana. Ahora queda retomar, en el menor tiempo que se pueda, las posibilidades de que todos esos locales que ahora tienen un se vende, un se alquila, puedan volver a ser ocupados por empresas en capacidad de satisfacer los servicios que demanden los ciudadanos. Ahora, en ese proceso hay que recordar todo lo que enfrenta el emprendedor de cualquier tamaño y esencialmente las MIPYMES. Desde el punto de vista de la dificultad de acceder al crédito, dentro del punto de vista de la dificultad de ponerse al día con el tema de los tributos, incluyendo el anticipo, el propio gasto burocrático que implica, señores, estar al día en el tema de los tributos. Yo le voy a preguntar a Nayib, que tiene una actividad empresarial, ¿qué tiempo gasta Nayib del mes en su empresa solamente en estar al día? ¿Cuánto papel gasta? ¿Cuánta tinta? ¿Y cuánto le destina de sus recursos, por ejemplo, Nayib, solo a estar al día en el tema de los impuestos? Bueno, eso es un compromiso bastante fuerte. Y eso hasta que no se facilite y se abarate, sobre todo, Nayib, en una época como esta, con procesos virtuales, digitales, que pudieran agilizarse, que pudieran hacerse, así como estamos intentando disminuir, y qué bueno, mira, los procesos aduaneros. Por ejemplo, una MIPYME en este país tiene que pagar una serie de impuestos. La gente cree que hay algunas personas que creen, mejor dicho, que operar una MIPYME es algo muy sencillo, y no lo es. La línea de flotación es más baja. No lo es. Fíjate que el día 10, por ejemplo, hay que pagar lo que es el IR 17,
que es el pago a terceros por servicios prestados. Lo que la gente que te ha prestado un servicio, que no es algo fijo, sino que te lo presta una vez, qué sé yo, unas personas que te fueron a instalar algo. Reparaciones. Unos servicios de una limpieza especial en algún lugar, oficina, lo que sea. Eso se paga los días 10. Pero el día 15 tú tienes que pagar anticipo. El anticipo de las ventas brutas, ¿verdad? Que tiene la empresa, que se determina una vez al año, y durante todo ese año tú vas a tener que pagar ese mismo anticipo. Pero el día 20 viene el ITEVIS. El ITEVIS por lo facturado, no por lo devengado. O sea, tú a veces haces una factura, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta más tiempo, y no te pagan esa factura. Sin embargo, la administración tributaria... Si es al gobierno, probablemente nunca te la pagan. La administración tributaria no come cuentos. Exacto. La administración tributaria tiene que tener ese dinero del ITEVIS a más tardar el día 20 de cada mes. Entonces, Nayib, no hemos hablado ni hemos abarcado, porque sería interminable, el resto de costos operacionales en el día a día que van dependiendo del tipo de servicio, el tipo de bien que... Empleomanía. Renta del local. Entonces, electricidad, teléfono. Yo quiero combinar al aparato económico que está junto al presidente Abinader, y lo he dicho aquí, al aparato congresual, no importa el partido. La política tiene que dejar de basarse en la inercia, que es hacer lo que se ha hecho siempre y seguirlo haciendo a las mismas velocidades, a pasar a hacer una política proactiva y creativa. José Luis, una pregunta, y disculpa la ignorancia, y Nayib. Supongamos que una empresa, una pequeña empresa, o no importa el tamaño de la empresa, factura y tiene que pagar el ITEVIS porque facturó. Y si nunca cobra esa factura, ¿cuál es el recurso que tiene esa empresa para que se le devuelva ese dinero? Ninguno. Ese dinero se perdió. A ti te extrae, a ti el Estado te extrajo una riqueza que tú no tienes la certeza, sobre todo como dice Rosendo, y quiero repetir eso, si es el Estado que te la debe, menos certeza tiene. No, pero mira esto todavía. Por ejemplo, el caso de que la vas a cobrar algún día. El caso del anticipo. Tú este año estás pagando de anticipo, vamos a suponer, 50,000 pesos. 50,000. Cada día 15, 50,000 pesos. ¿Qué sucede? Este año a ti no te va muy bien, porque ese anticipo que pagas ahora es el resultado del año pasado. Sí, se hace un cálculo con él. ¿Entiendes? Entonces, este año que va en curso, tú estás pagando 50,000, pero este año no te está yendo muy bien. Cuando tú haces tu declaración jurada de impuestos sobre la renta en el mes de marzo, cuando tú haces esa declaración del ejercicio fiscal del año que estamos cursando en este momento, el 2021, y resulta que tú no tienes beneficios o tienes menos beneficios que el año anterior, va a resultar lo siguiente: el anticipo, que es el pago por adelantado de ese impuesto sobre la renta, eso hasta viola la metafísica, va a ser mayor que lo que tú vas a dar a pagar de impuestos sobre la renta. O sea, tú vas a tener un excedente con ese anticipo que tú pagas cada día 15. Y tú dices, bueno, me va a sobrar dinero, me van a dar mi dinero. No, embuste. Un fallo. Ese dinero la administración tributaria te lo acredita y lo deja ahí. Incluso tú puedes quebrar. Y si tú quiebras, bueno, te lo guardan para cuando tú vuelvas a operar. Si vuelves a operar, vas a tener ese crédito ahí en la administración tributaria para algún momento cubrir algún impuesto. Yo siempre he creído que la mentalidad de nosotros los dominicanos va a comenzar a presionar a los políticos cuando nos asumamos como contribuyentes, cuando nos asumamos como individuos que a través de nuestras compras, ventas, nuestro trabajo, nuestro ahorro, incluso hasta hasta lo que heredamos, pagamos impuestos y sostenemos este aparato tan caro. El Estado dominicano es implacable para cobrar. Lento para pagar, sumamente timorato para pagar, y quiebra negocios, y eso condena todos los días actores, sobre todo y vulnerables, quiebra muchos profesionales como ingenieros, por ejemplo, sobre todo emprendimientos medianos, los ponen a construir escuelas y cosas y después no le pagan. Y esto va de la mano, señores del Ministerio de Economía, Planificación, Desarrollo, de Hacienda,
con un clima que no es el más propicio para recuperar el tejido productivo que sacrificamos, que perdimos en medio de las decisiones que se tomaron a la luz de la pandemia. Insisto, necesitamos la creatividad política, para concluir el comentario, de que el Congreso de la República y diferentes actores políticos generen un paquete complementario de medidas que incentiven específicamente a los sectores que mandamos a cerrar y a encerrarse en su casa, alegremente en el caso de algunos, y a veces de esta burbuja del polígono central, sin decirle cómo iban a volver a producir, en qué condiciones y qué facilidades íbamos a dar para recuperar lo que perdimos tan rápido y que tanto tiempo le costó a tanta gente diseñar y poner a prueba. Llévatelo, Cundo.